Jeremías 29:11, damos lectura a su santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dan un amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Palabra del Señor, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora y en el nombre de Jesús venimos a tu presencia y adoramos tu nombre, mi Señor. Bendito seas porque nos das este privilegio de estar en esta hora reunidos en tu templo para la gloria de tu nombre. Bendigo al pueblo, santifico la reunión, te doy gracias. Espíritu Santo, te pido por favor que tomes el control de todas las cosas. Ayúdanos, guíanos, acompáñanos. Bendigo a tu pueblo esforzado que está aquí en esta mañana. Oramos por los que no están, oramos por los enfermos, oramos por nuestros hermanos en la fe en el mundo entero. Pero en todo, mi Dios, te damos a ti la gloria y la honra. ¿Estamos de acuerdo y decimos amén? Tomen asiento, Dios les bendiga, hermanos. Los jóvenes y los niños pueden pasar, ellos tienen sus clases. Nosotros adultos permanecen aquí en el santuario para poder entrar en nuestra clase de escuela dominical. Estamos en el libro Vida Discipular. ¿Qué estamos aprendiendo, hermanos? En cómo convertirnos verdaderos discípulos de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Hemos estado aprendiendo, hermanos, cómo estamos en una guerra constante. Y no me refiero a la guerra de Rusia y Ucrania o de Israel con Hamás. Hay una guerra entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos en una guerra constante y tenemos un enemigo en común. ¿Y se llama? El diablo, Satanás, el mentiroso, el calumniador, el Dios de este mundo. Es el mismo. Que el Señor lo reprenda. Y estamos aprendiendo cómo como nosotros como hijos de Dios podemos mantenernos firmes en la fe. Amén. Esta mañana en la página 12 del libro, vamos a entrar al final de la página, dice, vístase con la armadura espiritual. Como estamos en una guerra, el apóstol Pablo, hermanos, vivió en los tiempos de los romanos, que eran la potencia militar y la potencia económica de la época. Y los judíos en realidad estaban bajo el dominio de los romanos. Entonces yo me imagino que era muy común ver a los soldados romanos en la calle y en todo lugar. Y el apóstol Pablo, viendo y conociendo a estos hombres que guardaban el orden, los soldados, los policías en la ciudad, pues se familiariza con el tema y veía él cómo cómo esta armadura que estos romanos traían les ayudaba para la guerra, para pelear, para sobrevivir un ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta mañana vamos a hablar cómo nosotros nos podemos vestir con una armadura espiritual. Estoy en la página al final, dice, vestirse con la armadura espiritual. Vea Efesios 6:10. Para los que no sabían, hermanos, ahí en Efesios 6:10 nos da el versículo o la escritura que nos habla de la armadura espiritual y dice el título, la armadura de Dios. Entonces dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Vamos a empezar con esto. El apóstol Pablo nos escribe y nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Pregunta, ¿la ropa que traemos puesta
¿Se la tiene que poner? ¿Cada cuándo? La tenemos que lavar. Bueno, pero el hecho de vestirnos y cubrirnos con ropa es una cuestión de todos los días. Bendito sea Dios, ¿eh? Oiga, llegó aquí en Lancaster un momento, yo creo que hace como un año y fracción, donde estaba tan mal la cuestión de la drogadicción y las personas que andan en la calle caminando, los indigentes, que a mí no me tocó verlo, gracias a Dios. Pero dice mi esposa Zulma que una vez aquí por la 12 y la K, no sé, en una de esas callecitas, iba una mujer morena, totalmente desnuda, caminando por la calle. Y se veía que iba en el planeta Marte, de cómo iba de mal. No estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Dios nos diseñó para traer ropa. Pero al punto que voy a llegar, hermanos, es simplemente hablando de la armadura de Dios. Es una cuestión que te tienes que poner todos los días. O sea, imagínate, sales a la calle, no puedes salir desnudo. O sea, te está diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios. Y esa es una cuestión de que te la tienes que poner todos los días. Y vamos a hablar de los diferentes componentes de la armadura espiritual que habla la Biblia. Entonces, continúen la lectura en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nos está diciendo, hay una guerra, el enemigo es el diablo, no salgas sin la armadura espiritual. Hoy en día, hermanos, o sea, ya no estamos en los tiempos de las espadas y de la época de los romanos, pero ahora usted ve un policía, yo me imagino que a más de uno los han parado, digo porque yo tengo como 20 años que no me dan un ticket, gracias a Dios. Pero usted ha visto cómo llega el policía. Si usted le pone atención, abajo traen un chaleco antibalas. Y dependiendo qué tan sospechoso se vea usted. ¿Alguna vez lo ha parado un policía y ya trae la mano en la pistola? Sí, a mí una vez me paró uno, hace muchos años. Iba en un carro Mustang convertible, negro, con los vidrios polarizados, ahí en Santa Paula, el límite eran 20 millas por hora, y yo iba platicando, iba como a 40, y cuando de repente, y se bajan dos, uno de cada lado, y ya venían así, cuando les dije yo, pues, ¿qué vieron? Se les hizo sospechoso el tipo de carro, los vidrios polarizados y todo, entonces no saben con qué se van a encontrar, y ya vienen preparados, ¿para qué? Para lo que quiera, usted nomás pida. Ahora nos está diciendo a nosotros que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Imagínate, sales a la calle sin la armadura, hermanos. ¿Usted cree que un policía sale sin armadura? No, sale con el uniforme, con la placa, con la pistola, con las esposas, con todo. ¿Por qué? Porque no saben qué se van a encontrar en la calle. Entonces, la Biblia nos aconseja a nosotros que tú te la tienes que poner. No va a venir el Espíritu Santo, no va a venir el pastor, suba la manita, mijo, y luego ya, y te empieza a poner el cinturón. No, esa te la pones tú solo. A menos de que digas, no la necesito. Pues bueno, buena suerte, ¿eh? Pero la Biblia nos aconseja, 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, está muy larga la lista. Contra. Dices, pues, ¿cuántos enemigos son? Pero por algo te está advirtiendo que te pongas la armadura espiritual. Pero ¿qué aprendemos de este versículo? Que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y muy a menudo, hermanos, los cristianos ignoran esto. Y le declaran la guerra al esposo, a la esposa, a la suegra, al vecino. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tu lucha no es con los humanos necesariamente.
Tu lucha es con el príncipe de las potestades de las tinieblas. Ahí te da la lista. ¿Cuáles son tus enemigos? La Biblia te está diciendo, esos son tus enemigos. Entonces, como no son carnales, pues no los puedes vencer con tu fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice en los Efesios donde estamos leyendo, 13, por tanto tomad, otra vez fíjese, toda la armadura de Dios. ¿Se fija el énfasis? Alguien está captando, nos dice que no la pongan, pero vuelve a repetir, no solamente que te la pongas, sino que te pongas toda la armadura de Dios. Oh, se me olvidaron las botas. Oh, se me olvidó la pistola. No, tienes que salir completo. Toda la armadura de Dios. Y luego dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a la página 129 del libro, hermanos. Ahí viene el desglose de los componentes de la armadura espiritual. Hoy en esta mañana nos vamos a concentrar en el primero. Amén. Página 129 del libro. Para los que no tienen el libro, viene la foto de un soldado romano y luego vienen los diferentes componentes de la armadura espiritual. Dice ahí en la armadura espiritual, la página de la armadura espiritual, use la siguiente presentación para explicar a otra persona cómo Dios prepara a un creyente para entrar en la guerra espiritual. Lo primero es, hermanos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender que tenemos una guerra todos los días. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El enemigo se llama el diablo. El Señor lo reprenda. Y dice, ¿sabía usted que el diablo no se enferma? No agarra vacaciones, no duerme. ¡Wow! No, ¿cuáles panteones? Decía un pastor que era el primero que llegaba a la iglesia. Y estaba viendo a ver cuáles están fieles y cuáles se ven más fáciles. ¿Ha visto esas imágenes de National Geographic donde salen la vida salvaje? Y están los venaditos todos ahí tomando agüita bien inocentes, y luego están los leones, vienen así agazapados, así, y se mueve el pasto. Y de repente se paran los venaditos y luego como que se alertan y salen todos volando. ¿Cuál cree que va a alcanzar el león? Pues el más débil, el más lento, el más chiquito, el más indefenso. Los más fuertes son los que van a... No. El diablo, decía un pastor, dice, es el primero que llega a la iglesia, se sienta y está viendo, ¿cuál me voy a comer ahora? ¿No les gustó ese chiste, Bueno. Dice, la siguiente explicación es la que debe hacerse a otras personas. Aprenda a presentarla con sus propias palabras. Las instrucciones están entre paréntesis. No es necesario que mencione todas las citas bíblicas. Se mencionan por si desea estudiarlas. Muy bien. Entonces, los componentes son 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y calzado del Evangelio,
y el escudo de la fe. Esos son los 6. Y ahí están donde lo leímos en Efesios 6:10. Pero luego dice, ¿usted sabe que el discípulo está en guerra? Ya ha experimentado conflictos espirituales en su personalidad entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Ha descubierto que no importa cuántas batallas gane, Satanás siempre vuelve a pelear. Recuerde que no es una batalla privada la que está peleando. Usted es parte del ejército de Dios llamado para derrotar a Satanás y a sus fuerzas del mal. Otra cosa que quiero enfatizar en esta mañana, hermanos, que cuando estemos en esa guerra espiritual, en ese conflicto, en ese problema, no te sientas la víctima, que ¿por qué a mí? Dime, ¿quién de nosotros no ha experimentado lo mismo? Todos. O sea, si tú eres un hijo de Dios, y aquí le va otra de esos dichos que se me han quedado en la mente, decía el pastor Torres. Dice, si tú nunca te has encontrado con el diablo, lo más seguro es que vayas en el mismo camino que él. Porque si vas en el mismo rumbo, nunca te lo vas a encontrar de frente. Pero si él viene para acá y tú vas para allá, te lo vas a encontrar. Entonces, en ese momento, acuérdate de la armadura de Dios, la armadura espiritual, y acuérdate que no eres el único. Todos estamos luchando al mismo enemigo porque tenemos una guerra en común, una guerra espiritual. Muy bien, entonces dice, Dios da a los creyentes todo lo necesario para la batalla. La Efesios 6:10, ya lo leímos. Él quiere que cada creyente se mantenga firme ante los ataques de Satanás y todas sus artimañas en la batalla espiritual. Dios quiere que usted pueda resistir en el día malo, lograr la victoria y mantenerse firme después de la batalla. Él le advierte que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La forma de lograr la victoria sobre el mal es usando la armadura espiritual mencionada en este pasaje: verdad, justicia, el evangelio de paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Dios compara cada uno de estos recursos espirituales con una parte de la armadura de un soldado romano. Pablo conocía bien la armadura porque posiblemente estaba encadenado a un soldado romano. Fíjense, ese es un elemento que yo nunca me había puesto a pensar, que era una manera de cuando metían a un preso, si era un preso de alto riesgo, no lo dejaban encerrado solo, sino que había un soldado cuidándolo, encadenado juntamente con él. O sea, ¿te vas tú? Exacto. Y Pablo posiblemente, imagínense el apóstol Pablo en la cárcel y tenía a un soldado romano y estaba viendo Pablo la armadura espiritual, la armadura del romano con la cual él se inspira para nosotros decirnos, wow, igual en el mundo espiritual necesitamos una armadura como esta, pero espiritual. ¿Sí me explico? Entonces de ahí vino la inspiración del apóstol Pablo. Entonces, dice, es significativo que Pablo concluya la lista de la armadura espiritual con una exhortación a la oración. ¿Cuántos componentes dijimos que son para la armadura espiritual? 6. Ahora, solamente para agregarle un toque personal ahí al mensaje de esta mañana. El número 7 es el número perfecto de Dios. Entonces son 6, pero luego al final dice que terminemos en oración. Entonces ya le agregó uno más. Ahora dice, pues ya me puse la armadura y luego nunca oras. Pues te faltó el 7, camarada. Dice la Biblia que tenemos que orar en todo tiempo. Eso es fundamental, hermano. Esta mañana estaba escuchando a un pastor predicar en inglés y estaba hablando de Daniel. Que Daniel, si no me falla la memoria, hermanos, pasaron 3, el pueblo de Dios había sido llevado cautivo y luego los que los habían traído cautivos
cambian de reino, que llegaba otro y los conquistaba. Y Daniel estuvo con 3 diferentes reinos y estaba entre los más altos en la jerarquía de gobierno. Y Daniel era un exiliado, literalmente uno que lo habían traído cautivo. Entonces decían, ¿cuál fue lo que le permitió a Daniel siempre estar al mando en un gobierno extranjero, siendo él un esclavo literalmente? Entonces decían, había varios componentes, pero me llamó la atención decía, la fe de Daniel era pública. La gente sabía que Daniel era un hombre de fe y que oraba por lo menos 3 veces al día. Entonces decía el pastor, imagínate que por 82 años tú estás platicando con Dios 3 veces al día, porque la oración es más que un rezo, es más que memorizar palabras, estás hablando con Dios. Entonces, después de 80 años de todos los días estás hablando con tu Dios. Imagínate la confianza, la amistad, el conocimiento que tú tienes de Dios, hermano. Ahora, ¿estaremos orando nosotros, hermano? Jesús, antes de ser crucificado, fue a Getsemaní. ¿Y qué hizo? Toda la noche orar. Y había traído a los discípulos con él. Y les dijo, ayúdenme a orar, dice, porque ya llegó la hora difícil. Y él se va a orar, como que a Jesús le gustaba ese momento de intimidad con que él y Dios, nada más. Y les dice a los discípulos, oren conmigo, por favor. Jesús allá estaba sudando gotas de sangre y todo lo que estaba pasando, y regresaba con los discípulos, ¿y qué estaban? Tenían un servicio pentecostal, alabaré, alabaré, alabaré. ¿Así estaban? ¿No? ¿Cómo estaban? Y luego Jesús se va, sigue orando, sudando en el espíritu, batallando, todo lo que usted quiera. Regresa la segunda vez y luego siguen dormidos. No, ya sigan dormidos, ya llegó la hora, ya no se preocupen. Y les dijo, no pudieron orar ni tan solo. Oiga, ¿cómo la pone ni tan solo? O sea que dice, por lo menos 1 hora. ¡Wow! Señor, yo oré 5 minutos. ¿Ni tan solo 1 hora? Entonces la oración, hermanos, es parte esencial de la armadura espiritual. El versículo 18 pone de relieve la oración como lugar de combate y hace hincapié en orar en toda ocasión. Orar con todo tipo de oración y específicamente la súplica. Mantenerse en alerta, perseverar y orar por todos los santos. Las batallas espirituales comienzan con la oración o rápidamente deben llevarnos a orar. Este es un medio del cual se vale Dios para fortalecernos en su poder. Le voy a decir, hermanos, mi manera de recordar la oración, porque yo creo que se ha como religiosinado mucho la oración, donde ha perdido el toque, estás hablando con un Dios vivo. Amén. Eso significa, te estás relacionando, estás hablando con un Dios vivo, que te está escuchando, que te está viendo. Entonces, para mí la oración es algo similar como un celular. Cuando pierde la señal, se fue todo. Pues un celular sin señal, ya no sirve ni el teléfono, ni el internet, ni la navegación, ni los mensajes. No, se acabó todo. Y lo andas tú así, y curiosamente lo levantas al cielo. Los satélites no están en la Tierra. Usted hace un hoyo y anda así como escaneando la Tierra, ¿verdad que no? Anda, y si está en un lugar se sube a la montaña a ver si por fin agarra, ¿qué? Señal. Y cuando llega la señal se llena la antenita y hasta la sonrisa se te pone. Porque volviste a recuperar el teléfono. La oración, hermanos, estás conectándote con Dios para que tengas señal y para que puedas funcionar.
Y luego dice, en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo sobre cómo ganar la victoria comenzando con la oración. Josafat había sido amenazado por 3 reyes. En 2 de Crónicas 21 dice, él llamó a toda la oración, a toda la nación a orar. Después que la nación pasó un tiempo de oración y ayuno, Dios les dice en los versículos 15 y 17, porque no es vuestra batalla, no es vuestra la batalla, sino de Dios. Fíjense, está dando un ejemplo, hermanos, donde el pueblo de Dios estaba siendo atacado no por una nación, sino por 3, se unieron 3 reyes, mucho más poderosos que ellos, y vinieron a atacarlos. Y el rey le dice a la gente, nos vamos a meter todos en ayuno y oración. Como consecuencia, tú te pones en oración con Dios, entonces tú le estás pasando el problema a Dios. Señor, vienen nuestros enemigos y vienen a matarnos. Si tú no oras, es como que tú le estás diciendo a Dios, no te necesito, échamelo, yo solo puedo. Y luego ahí viene después la consecuencia. ¿Se recuerdan Jonás, hermanos? El profeta de Dios fue enviado a predicar contra Nínive. Y estos no eran tan creyentes que digamos. Sin embargo, el rey también mandó, el rey de Nínive mandó un decreto. Todo el mundo póngase a orar y a ayunar porque vamos a ser destruidos. ¿Y qué pasó? Dios les perdonó la vida con el simple hecho de orar. Entonces, estoy recalcando que la armadura de Dios no solamente se compone de 6 partes, sino que tú no le incluyes la oración, estás muerto. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en el punto de esta mañana, en el primero de los 6 componentes, en el yelmo de la salvación. Ahora, para los que no tienen el libro, el yelmo de la salvación es el casco que protege la cabeza. Un soldado romano traía un casco que le llamaban el yelmo. El apóstol Pablo le agrega el yelmo de la salvación. Ahora, póngale atención a esto porque a mí me parece muy interesante que hablando espiritualmente nos esté diciendo que nos pongamos un casco espiritual. Dice, imagina el yelmo de la salvación que recibió cuando Cristo lo salvó. Este símbolo le recordará hacer lo siguiente: darle gracias a Dios porque usted es su hijo. Primeramente, Juan 14:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Agradézcale su salvación. Ahora, ¿por qué empezamos con el yelmo de la salvación? Pero ¿qué está en la cabeza, hermanos? La mente, el cerebro. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahora, cuando habla de la mente es de estar convencidos, hermanos. Pero la mente está diciendo, yo estoy convencido que mi nombre se escribió en el libro de la vida. Las buenas nuevas. Pero luego el enemigo, cuando él sabe que tú ya no le perteneces, entonces viene y te ataca y empieza a sembrar la duda. La duda. Adán y Eva en el huerto del Edén lo tenían todo, tenían una comunión con Dios perfecta, dice que caminaban por la tarde y platicaban con Dios, y Dios estaba contento de tener esa relación con Adán y con Eva. La serpiente, viendo cómo destruía esa comunión, entonces viene, empieza a hablar con Eva, y yo nunca he visto en la Biblia que diga que la serpiente le puso una pistola en la cabeza y le dijo, o te comes o te mueres. No. No le dijo, voy a matar a Adán si no te comes la fruta prohibida. Tampoco. Simplemente empezó a platicar con ella al punto donde Eva dudó de la palabra de Dios y creyó en las mentiras del diablo. Y como consecuencia, Eva se levanta y come del fruto prohibido.
Entonces la duda, dice la Biblia, es pecado. Por eso debemos de guardar la salvación, sabiendo que lo que hemos creído, hermanos, es la palabra de Dios, de que si confesamos y creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces somos salvos. Pero el enemigo quiere robarte esa verdad. Por eso el yelmo o el casco, lo primero que debemos de proteger es lo que hemos creído. Lo que hemos creído. Guárdalo, protégelo. Dice, aparte del yelmo de la salvación, dice, alabar a Dios por la vida eterna. El yelmo lo protege en los momentos de batalla. Alábelo. Fíjense, esta protección que usan los soldados o policías, los romanos en su época, ponían a proteger las partes del cuerpo que son las más, o sea, las vitales. Dices, te dan un balazo en la cabeza, pues te fuiste. O sea, el que va aquí, el chaleco, ¿qué está protegiendo principalmente? Ahora, ¿se han fijado que los brazos quedan fuera? ¿Por qué? Porque si te dan un balazo en un brazo, te va a doler mucho. Pero pues ya después de unos 6 meses nomás te va a quedar la cicatriz y ya, pero sobreviviste. O sea, la idea es salvarte. Entonces, si se fija, el hecho de que esté protegiendo la cabeza el yelmo es porque es vital que tú mantengas salvaguardada la salvación. No dejes que el enemigo te la robe. Dice, reclame la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 nos recuerda que tenemos la mente del Señor. La recibimos cuando fuimos salvos. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Sí? ¿Qué es un argumento? El diablo viene a argumentar contigo. Alguien viene y pone en duda tu fe. Mensajeros del diablo, hermanos. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estás protegiendo lo que has creído. ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Y aquí les va algo de salvaguardar no solamente la salvación. ¿Alguna vez has estado en un punto de tu vida donde vas al doctor? No sé, voy a dejar solamente imaginariamente, vas al doctor y el doctor te dice, tiene una enfermedad. No sé, no quiero ni mencionar ninguna. Pero la enfermedad pues no está muy agradable que digamos. Y luego vienes a la iglesia y pides oración, te ungimos con aceite, oramos por ti, te vas a tu casa, regresas al doctor. Doctor, ¿cómo va la cosa? Pues va empeorando. ¿Tú qué crees que va a hacer el enemigo? Aprovecharse de eso para decirte, ya ves, te dije que era puro cuento lo de ir a la iglesia. Si Dios es tan bueno, ¿por qué no te ha sanado? Dios trabaja su todo. Ahorita mismo, hermanos, no sé cuántos han escuchado de un joven activista conservador, Charlie Kirk, que lo mataron, y yo creo que es el tema más sonado en la televisión ahorita y en las redes sociales. Y hay gente que me ha preguntado a mí, si era un hombre que le estaba sirviendo a Dios, 31 años de edad, ¿por qué Dios permitió? Porque esa es la verdad. Si Dios tiene cuidado de los cabellos que tenemos de la cabeza, ¿usted cree que Dios no va a tener cuidado de los que lo somos de Él? ¡Claro que sí! Entonces Dios permitió que le quitaran la vida.
La pregunta es, ¿por qué? Pues ahí lleva tu listita de preguntas cuando llegues al cielo. Porque hay cosas que nunca vamos a entender. Y simplemente ya para finalizar, imagínese usted que tenemos el cerebro y el cerebelo. El cerebelo es la inteligencia, 300 gramos de materia gris. Y queremos meter al Dios de los cielos, de la creación, un Dios tan grande, en 300 gramos de materia. Imposible. Imposible, no cabe. Nunca lo vas a entender. Simplemente, como lo dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Jesús murió a los 33 años, hermanos. ¿No le hubiera gustado que Jesús todavía estuviera aquí predicando en la tierra? Pues claro que sí. A mí me hubiera encantado. Pero Dios lo mandó por un tiempo específico, cumplió su misión y se lo llevó. Yo le garantizo a usted que la mayoría de gente en la época de Jesús no entendían si este era un hombre de Dios, ¿por qué Dios permitió que lo mataran en la cruz del Calvario? Y ahora para usted y para mí, ahora sí tiene sentido por qué tenía que morir, ¿verdad? Entonces, ahorita no entendemos por qué Charlie Kirk se murió, o lo mataron, perdón. Pero Dios, le voy a decir que tiene un propósito para todo, hermanos. Simplemente vamos a confiar en el Señor, pero les digo esto porque no dejen que el enemigo gane terreno en tu mente, no dejes que la duda empiece a avanzar y te empieces a enfriar del Señor y empieces a poner en tela de juicio si Dios está en control de tu vida, si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice la palabra del Señor. Agárrate de la palabra del Señor. No dejes que el enemigo siembre la duda, repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así, hermanos, con esa fe vamos a orar para concluir la clase de escuela dominical. Yo te pido en el nombre de Jesús que ores conmigo y dile: Señor, ayúdame a ponerme el yelmo de la fe, el casco que proteja mi mente de todos los dardos del maligno, hermano. Vamos a orar. Señor, aquí estamos, Padre bendito. Venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo adoro tu nombre y te doy gracias por la clase de esta mañana, porque una vez más nos recuerdas, mi Dios, que tenemos una guerra sin cuartel. Y nuestro enemigo, el diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabemos que somos hijos tuyos. Y te pido en esta mañana, mi Señor, que por fe cada uno de nosotros nos pongamos la armadura de Dios. Empezamos con el yelmo, el casco de la cabeza, Señor. Reprendo toda mentira del diablo, Señor, que haya querido, aleluya, que haya querido, Señor, tomar lugar en mi vida. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Santo, aleluya. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar la fe en Jesús por encima de todas las cosas. Porque sabemos que somos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos, hermanas, las familias que están aquí representadas. Termina la obra que has empezado, Señor, en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a terminar la carrera que tenemos por delante en Cristo Jesús. Oramos, Señor, dándote gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.